Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Ruge, oh sí Señor, ruge, aleluya. La profecía de Sion, el Mesías descendió. Dile, solo tú eres digno de abrir el libro. El cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Gracias, Señor, porque así como has enviado a Juan el Bautista para preparar tu primera venida, así nos has mandado, Señor, que preparemos tu venida, el camino, predicando tu evangelio a toda nación, tribu y lengua, pueblo. Señor, danos ese fuego para hacerlo. Prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios. Oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado.
Aleluya. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Señor me los bendiga, hermanos. Como siempre lo digo y lo reitero, es una bendición estar con ustedes, poder compartir las palabras eternas. Una persona que es perecible, poder hablar las palabras eternas del Señor es pues mucha grandeza. Es como justamente vamos a hablar de Moisés. Cuando uno se acerca, él se estaba acercando a la zarza ardiente, le llamó Dios y le dijo, quítate los calzados. Yo creo que ahora debemos quitarnos. Yo me siento compelido, aunque sea en respeto y adoración, quitarnos los calzados. No digo que nos saquemos ahorita, pero sí por lo menos en un sentido de figurado, de respeto, porque su palabra es santa. Es algo demasiado grande. Como les mencioné hace un ratito, he estado compartiendo sobre la fe, capítulo 11. Yo sé que tienen estudios en la iglesia y no sé si han pasado del libro, estaban estudiando creo que Hebreos, pero yo me he parado en Hebreos 11 a hacer un estudio meticuloso. No en toda su extensión, porque siempre la palabra de Dios es eterna, es decir, no acaba uno de seguir descubriendo verdades. Y hemos compartido la anterior vez que estuve con ustedes de José, los trajes de José, si se acuerdan aquellos, los trajes de José. Y recordábamos que había en el último sesión de José, porque hablamos hablamos sobre la última de las conclusiones, fue que la palabra de Dios se cumplirá, que Dios opera en su tiempo. Los hijos de Dios estamos dentro de su plan perfecto, los hijos de Dios, los que andamos por fe, los que confiamos en Él, los que tenemos nuestra esperanza en Él. Él nos va conduciendo, a pesar a momentos por valle de sombra, pero Él nos va guiando. Y el último que vimos fue que Dios nos lleva a un cambio. No es que Dios se queda, tú vienes al Señor y así tal cual eres, te mantienes, sino que así como Dios operó en los 10 hermanos de José, cambiándolos de unos malandrines, personas que actuaban con maldad, con fechorías, con cosas así, Dios los llevó, los transformó. Así nosotros somos transformados. No debemos quedarnos impunes, inmunes a este cambio. Dios nos va transformando. Y es por eso que hay veces hay un tira y jala en la iglesia, porque no somos del todo perfectos, pero sí perseguimos la perfección en el Señor. Vimos que hubo una palabra, ha habido varias, pero una de las principales respecto a la tierra, que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 13 a 14. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, después saldrán de allí con grandes riquezas. Una de las cosas que nuestra naturaleza, y pienso que eso ha sido implantado en Dios, en nuestro corazón, así como Dios busca un lugar
de su reposo, y dice, la iglesia es la casa de Dios. Él no va a reposar hasta concluir esta obra de que somos nosotros su casa. Nosotros somos el territorio de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. Así también Dios figurativamente estaba hablando con Abraham de que iba a darles un lugar, una tierra donde iban a vivir. Y ya en ese plan de cientos de años, Dios se va moviendo, van pasando generaciones, pero su meta va adelante. Lo primero que hizo Dios cuando los creó a los seres humanos, les dio un lugar para que habitaran, que era el Edén, el huerto del Edén. Y cuando el hombre pecó, fue echado fuera de ese lugar. Y hasta ahora, así como Caín vagaba, nosotros seres humanos, me refiero a toda la humanidad, estamos como vagando, buscando en la tierra, pero esa es la tierra de Dios, el lugar de Dios. Ese es al final el clamor interno que tenemos en nuestro corazón. Vemos ahora que se están peleando naciones por territorio, un lugar. Aquí mismo en Bolivia hay unos que se llaman de tal cosa que quieren entrar y hacen cosas lo que sea para conseguir tierra. Pero nosotros tenemos una promesa y es la tierra del Señor para que nos tiene preparada, y es el lugar donde estamos apuntando. Cuando Cristo venga, estaremos en ese lugar. Entonces la restauración para Israel era esa tierra. Y no podríamos dejar de hablar sino de Moisés. Y cuando vimos también la parte de José, vimos también que en Génesis termina con la muerte de dos hombres, primero de Jacob y varios años después de José. Mueren. Génesis termina con la muerte de estos dos patriarcas. Pero Éxodo, Dios resucita después su idea, vamos a llamarla así, humanamente hablando, resucita la idea de continuar el propósito. Se tenía que cumplir su palabra, y empieza con un nacimiento, el nacimiento de Moisés, en medio de angustias. Pero antes de eso, tenían que pasar situaciones. Así que vemos que hay muerte y resurrección del plan de Dios. En Juan 11:24, Jesús mismo dijo, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Muere Jacob, muere José, pero estaba naciendo una nación. Ya no iban a ser hombres así determinados, sino iba a ser una nación. Termina en una familia y Éxodo empieza con una nación. Dios ampliando su revelación, porque Dios va revelándose a través de esta historia de vivencias. No es Moisés simplemente que debemos verlo en alguna película o cuando estamos en la escuela dominical y las cosas que hizo y abrió el mar y todo eso, y hay hasta cánticos, sino nos va dando enseñanza, nos está hablando Dios a través de las generaciones y tiempos, lo que está haciendo su plan, y a través de ello nos va dando instrucciones. ¿Qué pasaba? Que ya pasaban los cientos de años y el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Estaban formándose una multitud que empezó a sobrepasar la cantidad de egipcios. Los que eran del lugar estaban siendo sobrepasados por aquellos que eran extranjeros. Empezaron a esclavizarlos, los empezaron a someter. Tenían temor de que esta nación que estaba dentro de Egipto
en algún momento los traiciones, se den la vuelta y pues pueda generar grandes problemas. Así que el faraón y con toda su gente decidieron matar a todos los bebés. No querían que crezca esta nación, no querían que crezca, todos los varoncitos tenían que ser muertos. Y las mujeres, las parteras, las que hacían dar a luz, ayudaban a dar a luz a las mujeres israelitas, pues no hicieron caso de esta instrucción y hicieron pasar para que sigan naciendo los israelitas, los varoncitos. Las llamó, las reprendió y decidió algo más, tal vez eficaz. Que no solamente los dejen nacer, pero los ahoguen en el río Nilo. Los ahoguen. Así que mientras los niños israelitas eran ahogados, ocurrió algo y es por la fe, por la fe. Por la fe de unos padres, en Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Los padres de Moisés, no es que si Moisés hubiera nacido medio feíto o así medio arrugadito, hubieran dejado que no les hubiera importado. Todo padre o toda madre ama a ese niño, lo ve siempre hermoso. Siempre lo ven hermoso a los bebés. Pero tenía algo más este niño Moisés. Dice que lo vieron hermoso, pero más abajo tenía una particularidad y nos menciona en Hechos 7:20 y la versión nueva internacional no los traduce bien lo que estaban viendo los padres. Miren lo que dice en Hechos 7:20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Es decir, Dios vio, apuntó a este niño con un propósito que iba a ser una obra que ya era tiempo y se estaba cumpliendo para que se haga realidad. Si ustedes ven, en Génesis hemos visto que los patriarcas nacieron de mujeres infértiles, no eran fértiles, eran mujeres estériles. Pero Moisés llegó a nacer en medio de la muerte de todos los niños de israelitas. Nació Moisés. Es como si hubiera una resurrección, algo más fuerte que era el llamado de Dios. Este niño tenía un propósito de Dios y no iba a morir porque Dios así lo había determinado. Y no es que los otros niños, Dios no había al final definido también que mueran, sino que había un propósito particular. Y esto nos está hablando de algo, que tú, cuando has venido a Cristo, tienes un llamado particular. No necesariamente un llamado particular significa estar aquí al frente en un púlpito predicando. Un servicio, Dios te ha dado un servicio. Y nuestra vida y nuestra muerte, lo que en algún momento llamé en una de las prédicas, el sueño de Dios, está en las manos del Señor. Amén. Sí, Jesús mismo lo dice en Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos.
Estamos en las manos del Señor. La vida de Moisés estaba en las manos del Señor. Eso nos está hablando de que dependemos de su gracia. A pesar de que el faraón estaba aniquilando a los bebés israelitas, Dios le dio atención a este niño, le estaba marcado con un propósito. Dice que le fue agradable a los ojos de Dios, pero no era que simplemente lo vio Dios, qué bonito y lo voy a guardar, no, sino tenía marcado para un plan. La vida de cada uno de nosotros está marcada por un plan de Dios. Y tú debes hallar ese propósito de Dios. Y no es necesariamente que seas un Moisés y vayas a abrir el lago Titicaca ahí en el estrecho de Tiquina y digas, ábrase. No, sino que hay veces pueden ser actividades sencillas porque Dios nos preparó de antemano para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Todos. Eso es muy importante. Ahora, este niño, este Moisés, tenía algo también que hacer. Y yo percibo que tenía algo muy particular, pese que en los lugares desérticos ahí por el Medio Oriente, él tenía mucho que ver con el agua. Por ejemplo, no fue ahogado, fue echado en una cesta que se llaman también Moisés, le llaman las madres Moisés, a esa canasta donde es armada para poner al niño, ¿no? Lo pusieron a este Moisés en esta canasta y lo lanzaron confiando, porque durante 3 meses los padres lo estuvieron ocultando, pero era difícil. La presión, la persecución de estos niños para ser muertos era demasiado fuerte. Al final, por la fe dijeron, Señor, si tú tienes un plan, esto lo estoy haciendo en mi paráfrasis de las intenciones de los padres. Si tú tienes un plan de este niño, tú lo vas a salvar. Y hicieron esta cesta y lo pusieron al niño en el Nilo y lo lanzaron al bebé. Lo lanzaron al bebé. Y sin embargo fue salvado. Lo vamos a ver después con calma. Fue salvado. Sobrevivió a las aguas. Y este mismo niño, después ya grande, pasados ya los 80 años, abrió el mar Rojo con el poder del Espíritu Santo. Pasaron todo un pueblo a través de estas aguas. No solo eso, sino que ya en el desierto había una multitud de más de 2,5 millones de personas en el desierto. ¿Cómo sobrevivir? Este hombre también otra vez fue usado y golpeó la piedra, la roca, para que diera agua, y de la roca salió agua. Ahora uno dirá, ¿y dónde está la cañería, la tubería, una roca? No había tal tubería. De una roca, la cosa más seca todavía que el desierto, porque el desierto generalmente es arena, pero aquí de una roca hizo brotar agua en grandes cantidades de manera de saciar a todo un pueblo la sed. Este hombre tenía algo relacionado al agua. Dios le dio autoridad sobre todo esto. Entonces podemos concluir a ciertas enseñanzas. Dios marca la historia de sus hijos. Dios tiene marcada tu historia. Y no significa que no debes hacer nada. Si es Dios, va a pasar. No, tú camina y el mar se va a abrir. El mar se va a abrir. Dios es el escritor de tu historia, ahora que estás consagrado a Cristo. Nuestra vida y muerte, el sueño de Dios, está en las manos prodigiosas de Dios. Los padres, sus padres de Moisés, desafiaron al faraón.
desafiaron y tuvieron confianza en Dios. Y fue salvado este faraón, Moisés, de la muerte. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Agarran, ya al final no sabían qué hacer los padres de Moisés, y agarran, como les decía, una cesta, la lanzan al río y el bebé lloraba. Y no es que, ¡ay, qué suerte! ¡Oh! Y pasó algo bueno. Sí, pero ya estaba planeado por Dios. Justo cuando lo lanza al bebé en el Nilo, es un río enorme, en medio de los juncos, ahí lo lanzan al niño. Y la hermana de Moisés, María, ha de sido en ese tiempo, me imagino, adolescente, jovencita, seguía qué es lo que iba a pasar con su hermano. Su hermanito estaba ahí, llorando. Ha de ser algo conmovedor. La fe ha de ser muy fuerte de los padres, la confianza en el propósito que Dios tenía con este niño. Y lloraba el niño. ¿Y qué pasa ahí? ¿Fue suerte? ¿Fue circunstancial? No. Dios mueve los eventos y justo aparece la hija del faraón, que era la única persona que podía librar de la mano del faraón, que estaba aniquilando a los niños, que aparece para bañarse con su séquito de mujeres que le servían, baja al río y escucha. Miren, ¿es suerte eso? No. Es la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Eso nos está enseñando que nuestras vidas están en las manos de Dios. Lo repito, para que confiemos en Él. No estamos sueltos a nuestras circunstancias. Estamos bajo la mano y mirada de Dios. Hemos visto lo que Jesús mismo dijo. Si los pajarillos no cae ninguno de ellos, ¿cuánto más tu vida, hermano? ¿Cuánto más tu vida? Y aparece la hija del faraón y escucha el lloro del bebé y envía a una de sus damas que la acompañaban para que vaya a ver y a rescatar qué es lo que ese niño, y lo trae al niño, perdón, y pues lo ve, lo trae a la hija del faraón, y ese compromiso de esta mujer de cuidarlo, y aparece, ¿quién aparece? La hermana de Moisés, María, que aparece ahí, la muchacha, y como si fuera circunstancial, pero era los planes de Dios, y no sabía qué hacer la hija de Faraón, y le dice, ¿no quisieras que te lo cuide una mujer y le dé de mamar? Claro, te lo puedo conseguir si quieres. Claro, le dice la hija de Faraón, ¿y a quién va a dejar a María? A su propia madre. No es suerte, es la voluntad de Dios. Amén. ¿Y qué hace la madre? La madre a su propio hijo lo rescata, lo lanzó al río como para muerte, y casi resucitado lo vuelve a recibir como resucitado. Lo iba a perder, lo dejó allá. Que Dios haga una obra. Y Dios se lo devolvió para que lo criara. ¿Y qué hizo esta madre? Nos vamos a ver. Era una familia con mucha tradición, el israelita. Pues le relató toda la historia de dónde venían, quiénes eran sus raíces, de Moisés. Le habló de las promesas de Dios.
Porque estaba plantando la semilla de la palabra de Dios en este niño. Y se cumple lo que dice su palabra. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Madres, ¿están instruyendo en el camino del Señor a sus hijos? No solamente es criar y proveer el sustento, la salud, el cuidado, sino también Dios les está encomendando, así como Dios devolvió la madre de Moisés, a Moisés mismo le entregó para que lo criara y le instruyera. Porque ese hombre después iba a pasar circunstancias muy complicadas. Abuelas, Dios te está dando esos nietos para que veas y te instruyas en los caminos del Señor a esos bebés, a esos tus nietos, tías, hermanas. Eso pasó con Moisés. En el colegio tenemos varios testimonios de cómo alumnos fueron, que en el colegio algunos eran difíciles de manejar. Casi salieron tirando la puerta. Pero después, cuando ya fueron padres de familia, vieron que valía la pena que sus hijos estén en ese colegio. Amén. Ese es allí, hermanos. Entonces, resumimos, nuestras vidas están en total control de la soberanía de Dios. Dios marca la historia de sus hijos. Dios es el escritor de tu historia. Instruye al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestras vidas y muerte están en las manos de Dios. Solo lo resucitado es para la gloria de Dios. Cuando hay una muerte en Cristo, también impera la resurrección. Eso pasó con Moisés. Fue lanzado como para la muerte, a ver qué pasará. Y Dios, como resucitado, lo devolvió a la madre. Así que ahora entramos ya un poco más, avanzamos con Moisés en Hebreos 11, 24, 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que fue Moisés criado en su casa, en su madre, en la que le sembró en su corazón raíces, en los orígenes de toda esa familia. Plantó los propósitos, la venida del Mesías. Hizo gustar, hizo deleitar las promesas de Dios a Moisés. Ya crecidito el niño, su madre ya era tiempo para que tenga que entregarlo a la hija del faraón, así que me imagino, a cierta edad, no nos menciona la palabra, pero ya seguro ya estaba más jovencito, fue y lo entregó a la hija del faraón, la cual mató a Moisés. Qué importante es eso. Moisés ya había recibido las promesas de Dios, fue ministrado. Así es. Y cuando entra a los palacios del faraón, dice que vivió ahí por muchos años, hasta los 40 años. Conoció las riquezas del mundo egipcio, conoció la ostentación, la vanidad de la vida,
y todo aquello que podía embelezarlo, pero en su corazón había sido plantado la palabra de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios, y no pudieron mellar, no pudieron socavar esto, lo que estaba viviendo del mundo egipcio. ¿Qué nos enseña esto? Lo que ya les he mencionado, instruir a los niños, padres. Eso es nuestro propósito, aún de viejos. Tal vez ya han salido tus hijos, ya se han casado o están en otro lugar estudiando, lo que sea. Siempre ministra a ellos, envíales versos, envíales testimonios, ministra en todo tiempo, en todo tiempo. Cuanto más cuando son pequeños. Eso es lo que pasa. Ya de joven, como dice Hechos 7:22, Moisés fue instruido, dice, en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Esto hace resaltar. Este hombre fue preparado, instruido en toda la sabiduría de Egipto, fue seguro entrenado en el ejército, fue un hombre, dice, poderoso en palabras, es decir, enseñado con toda aquella ciencia en aquel que ese tiempo era un imperio, el imperio egipcio. Pero Moisés sabía la palabra de Dios. Ya Dios le había hablado. No sabemos, no nos detalla. Dios le había hablado, ya sabía, percibía Moisés de que él iba a ser usado para liberar a ese pueblo que estaba siendo abusado, esclavizado, su pueblo en manos de los egipcios. Eso nos dice Hechos 7:25. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no se dieron cuenta. Pensó que iban a darse cuenta. En algún momento él sintió ese llamado, se sintió volver a sus raíces, a sus orígenes, y fue a buscar a su gente. Y salió de los palacios del rey de Egipto, Faraón, y fue a buscar a sus parientes, a su gente. Y vio entre ellos que aún un egipcio estaba azotando, golpeando, abusando de un israelita. Y vio que no había nadie, sacó su espada y ¿qué hizo? Lo mató al egipcio. Continuó con su propósito, él se sentía con la fuerza suficiente para salvar a su pueblo. Él se estaba apoyado en su fuerza. Y volvió al día siguiente a salir y encontró esta vez a 2 israelitas peleando. Y fue a intervenir y a pacificar la situación. Y uno de ellos le acusó de lo que había hecho. ¿Quieres matarme a mí como lo has hecho con el egipcio el otro día? Se sintió que había sido descubierto su crimen. Y sabía que ya el faraón se había noticiado, así que huyó muy lejos a la tierra de Madián, donde ahora es Arabia Saudita. Arabia Saudita. No voy a entrar en detalle para pero ya en su momento lo vamos a ver en otra oportunidad. ¿Qué vemos? Todo tiene el tiempo de Dios, lo mismo que con José. Debemos actuar y reconocer si es su tiempo o todavía no es el tiempo de Dios. Para Moisés no era su tiempo, porque Dios quería ahora ese varón llevarlo a su escuela, a su entrenamiento, a un entrenamiento divino. Así que lo hizo, permitió que huyera hasta la tierra de Madián, muy lejos. ¿Y qué hizo? Cuidar ovejas. Cuidar ovejas.
¿Y sabían ustedes que el cuidar ovejas para los egipcios, que había sido entrenado Moisés en el mundo egipcio, era una abominación? Los que cuidaban ovejas, los pastorcitos, toda esa gente era menospreciada por los egipcios. Pero Dios es el que escribe nuestra historia. En esa tierra de Madián tuvo que ser entrenado Moisés a cuidar ovejas, lo que era abominación en medio de los egipcios. Ahí aprendió en medio de ese, cuidando a las ovejitas, están pariendo, ayudarles a que den sus criaturas, después se enfermaban, tenía que curarlas. Ese olor de las ovejas, ustedes han sentido ese olor, es bien fuerte. Tuvo que estar 40 años y ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro, Jetro. Como que Dios le estaba diciendo, las ovejas que después tú vas a cuidar, el pueblo de Israel, no es tuyo, son mis ovejas. Moisés había escogido el llamado de Dios, prefirió ser parte de ese pueblo con las promesas del Mesías que ser parte de los placeres y propósitos y mundanalidad del mundo egipcio. Así que vemos 3 periodos grandes. No he dividido estas prédicas en esos periodos, porque se entremezclan y hay algunas partes que son extensas y otras cortas. La primera es, los primeros 40 años vive con el mundo egipcio. Los otros 40 años vive cuidando ovejas. Y los últimos 40 años vive con el pueblo de Israel en el Éxodo. Eso es lo que pasa con este varón. Veremos Éxodo ahora, capítulo 3, versos 1 al 6. No puedo saltar la vida de Moisés sin este llamado. En Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6 dice: cierto día, ya hay Moisés en el desierto lejos, botado, viviendo su propio éxodo con Dios. Allá lejos, cuidando ovejitas, persiguiéndolas, se están escapando, tratando de protegerlas de las bestias, alimentarlas, en el desierto encontrar pastitos para que se alimenten, hierba, en ese desierto, haciendo que paran de manera saludable, peleando por las ovejas. Ay, Dios, cambiando, quebrantando a este varón y entrenando su corazón. A veces nos quejamos de las cosas que vivimos. Imagínense Moisés haciendo, casi yo lo veo como un heredero del reino de Faraón, porque era la hija del Faraón. Un príncipe, en lo mejor de la vida que podía conseguir en ese tiempo. Un hombre, dice que fue entrenado en todo aquello. Y de repente se ve cuidando ovejitas, botado ahí en un lejano lugar. Al final se casa con la hija de su suegro, que era Madián. Madián, por si acaso, era uno de los de la familia de Abraham, porque una vez muerto Sara, se casó con Cetura y tuvo varios hijos, y entre uno de ellos era Madián. De ahí vienen los madianitas. Cuidando las ovejas, botado, allá, 40 años. Quita el aliento, ¿no? Dice, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto, a lo más profundo.
y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Dijo: esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios va en su rescate a este Moisés. ¿Para qué he estudiado tanto? Tal vez se preguntaba Moisés. ¿Dónde está lo que Dios me iba a usar para rescatar a Israel, a mi pueblo? ¿Para qué sirve todo esto? Probablemente no lo sabemos. Pero cualquiera podría preguntarse. Pero Dios estaba en la universidad del Señor. Moisés estaba en la universidad de Dios. Era el método de Dios que tenía que aprender, que no podía confiar en sus fuerzas, que no podía confiar en su espada, sino tenía que aprender a depender, quedar quebrantado, ser enseñable al Espíritu de Dios. Para él era deshacerse de todo el mundo de Egipto. Era su éxodo, tenía que dejar las costumbres, toda la vanidad, todo aquello que le había dado el mundo egipcio. Así es la escuela. ¿Sabes, hermano? Si estás pasando circunstancias difíciles o los vas a pasar, hay una escuela de Dios para ti. A veces nos sentimos muy machos. Muchos cristianos están apoyados en su propia fuerza y los veo. Que algunos hasta se lanzan en el ministerio, abren su iglesia como si fuera gran cosa. Ellos pueden, pero no han pasado por la escuela de Dios, donde Dios quebranta las vidas. Y se aparece Dios después de 40 años, ya tenía 80 años. Moisés. Y se le aparece Dios en una zarza que no se consumía. Este Dios, ¿por qué en un fuego? Porque Dios es fuego consumidor. Consume todo, pero Dios no se consume nunca, es eterno. Dios se apareció muchas veces a través del fuego. Como con Abraham, con su tatarabuelo, ya era en ese tiempo, cuando hizo un pacto con él, paseándose en medio de unos sacrificios, de unos animales, como dice, como una antorcha de fuego en medio, y era la presencia de Dios. Y Jesús mismo, aquí viene la revelación más fuerte del Mesías. Jesús menciona sobre esto de Moisés y está en Marcos capítulo 12, versos 26, 27. Y en cuanto a los muertos, decía Jesús, que a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Dice: Dios es el Dios de Abraham, de Jacob y Isaac. Y dice que en la escritura que vimos en Éxodo, dice que cuando Dios mencionó: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, cuando Moisés oyó esto,
se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar. Había mencionado, yo soy el Dios de aquellos. No, Dios no es Dios de muertos. ¿De qué estaba hablando? De la resurrección. Que Dios va más allá de la muerte. Él es la causa de nuestra eternidad, de sus hijos. Sin Dios morimos. Y esa causa de Dios y su palabra, que resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Amén. No será tu fuerza, no será tu fuerza, sino será el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo mismo menciona en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, sin resurrección, vana es nuestra fe. ¿Cuánto tú crees que vas a resucitar si Dios permite que pases la muerte o lo que le he llamado el sueño de Dios? Porque los cristianos no morimos, sino dormimos. ¿Cuánto está tu fe en eso? Porque si no hay resurrección, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y este mismo Moisés, aquel que había muerto hace más de 1500 años antes de Cristo, aparece ¿dónde? Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración. Ahí se aparece ¿quién? Hablando con Jesús. Moisés y Elías. ¿Y qué hablaban? ¿Qué hablaban? No solamente, por supuesto, hablaban de la muerte del Mesías, de Jesús, sino hablaban de su resurrección. Eso es lo que dice la versión textual. Dice así en Lucas 9:31, quienes habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Hablaban del éxodo del Mesías. El Mesías iba a ser trasladado, resucitado y después subido al cielo, el primero de los que resucitaba para la eternidad, como ejemplo para todos nosotros. Por eso estamos acá, no solamente porque nos ha salvado de nuestros pecados, sino porque nos ha prometido la eternidad, la resurrección, si es que dormimos en Cristo. Amén. Estaba profetizando en ese momento con el Mesías, Moisés y Elías, hablando de las cosas grandes que iban a venir. Si una de las cosas cruciales en la vida cristiana es la resurrección de los muertos, ¿crees tú? Moisés estaba viendo cuando estaba en la zarza y Dios le habla, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de tus padres. Pero si sus padres acaso no estaban enterrados, no, porque para Dios los que mueren en Él están vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Solo es cuestión de tiempo. Cuando Cristo aparezca, resucitaremos los que hemos dormido en el sueño de Dios a recibir al Señor para siempre. Con cuerpos celestiales. Alumbrarás más allá que las estrellas. Palabra de Dios. Miren a través, Dios habló a Abraham, pasaron cientos de años y Dios seguía con su plan. Y habló con Moisés y pasaron más de 1000 años y apareció Moisés en el monte de la transfiguración con Elías hablando con Jesús respecto a la resurrección de los muertos. ¡Wow! ¿Alcanza tu fe a recibir esta palabra? ¿Alcanza?
Este joven que era Moisés, bueno, ya estaba más o menos viejo en ese tiempo. 40 años, mató, se sentía fuerte, se sentía poderoso, se sentía capaz de librar en su propia fuerza a su pueblo. Pero tuvo que aprender en el desierto que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que hará Dios liberación de su pueblo. Amén. Este joven era todo un jerarca de Egipto, preparado en las más y mejores y finas condiciones de vida, pero tuvo que pasar 40 años y ser quebrantado, y tenía que entrar en la escuela de Dios. Una vez quebrantado, Dios le habló. Cuando Dios le habló, ya no se sentía avalentonado. Quería escabullirse. Con Dios empezó a argumentar. Señor, llama a otro, de otro es. Pero ¿dónde está ese Moisés que quería al principio? Hasta mató y cometió homicidio. ¿Dónde está ese Moisés que era valeroso, valiente? Ya no quería, cuando Dios le habla, era un hombre quebrantado, debilitado, para solo depender del Señor. Cuando uno viene al ministerio, uno al principio se siente capaz de llenar estadios, de hacer milagros, todo. Pero cuando pasamos la escuela de Dios, nos sentimos quebrantados delante del Señor. Envía otro, le dijo Moisés a Dios. Yo soy torpe de lengua. ¿Acaso no dice que era, en otra parte nos dice que era un hombre poderoso en la palabra? ¿Qué ha pasado? Ya no confiaba ni siquiera en lo que hablaba. Había perdido casi esa destreza de hablar. Una vez, si ustedes saben, pero les digo a aquellos que no saben, yo conocí al Señor, o el Señor me conoció a mí, en la época de Julio Rival. Julio ha sido un compañero de mi curso en el colegio. No voy a entrar en detalle para no alargarme. Y Dios lo usó mucho a este varón, a este joven. Y una vez fue invitado a Paraguay a predicar y viajó con un grupo pequeño de hermanos, y entre ellos una joven. Y me contaron de cerca, ellos mismos, Julio contó y los demás ratificaron lo que había pasado allá. Un día iba a predicar en un teatro con lo más fino de la gente de ese país. No sé si estaba el presidente, los ministros, esos sí estaban, embajadores, todo, la alcurnia de Paraguay, de la ciudad de Asunción. Y Dios le habló y le dijo, vas a entender, vas a aprender que no eres tú el que salvas, sino yo. Así que pasó al frente, estaba ahí, conocen como nuestro teatro, pero me imagino que es un poco más grande. Les dijo a la gente, Dios me ha hablado, que ahora yo voy a callar y Él va a hablar. Y acompañaba a una muchacha que la conozco hasta ahora, ya debe estar mucho mayor, creo que está viva todavía. Pasó con su flauta. No hubo palabra, no hubo prédica, sino que simplemente pasó con su flauta esta muchacha y tocó la canción antigua de ese tiempo, simplemente como soy. Dios le dijo, tú no vas a entender que tú no eres el que salva, sino yo. Terminó esa canción, pasó Julio y dijo,
¿quiénes quieren entregar su vida a Cristo? Dice que la gente saltaron como resortes, tenían en los asientos. Se subían sobre las butacas, caminando encima de las butacas para entregarse a Cristo. Dios le estaba enseñando a este joven que no se apoye en lo que él, porque le decían el santón blanco, aquellos que son de ese tiempo, y cosas así, se decía de todo. ¿Sabes qué? Dios usa los vasos quebrantados. No es cuestión de fuerza, de capacidad tuya, sino de la gracia de Dios. Es que el Espíritu Santo esté contigo. Yo me acuerdo alguna vez, he ministrado, he predicado el Evangelio a alguien, le he hablado le he revisado de Génesis, Apocalipsis, las Escrituras, y no se ha movido en un pelo. Y de repente, un día de esos, se encuentra con esa misma persona incrédula, un hermanito sencillo, y agarra y le dice: Jesús te ama, y cae quebrantado en lágrimas, y dobla rodillas y se entrega al Señor. Hace un tiempo atrás no me encontré personalmente, sino tenemos la familia, un grupo de WhatsApp, y me comuniqué con un primo que ahora vive en Santa Cruz, en Japón. Cuando yo era soltero fui a Santa Cruz a visité a esta familia, pero ya casi ni me acuerdo porque han pasado casi 50 años. Y ni yo me había olvidado. Y él me hizo recuerdo y me dijo: ¿te acuerdas, Panchito? Así me llaman dos. ¿Te acuerdas, Panchito, que cuando yo estaba en la cárcel, tú me has visitado y me has predicado el Evangelio, y esa vez he entregado mi vida a Cristo? Y desde ahora ahí he cambiado. Gracias. Yo ni me acordaba. Tú no sabes. Tú habla. Por la gracia de Dios, Dios va a salvar. Tú habla. Tú da el mensaje. Y Dios va a obrar. No de repente ese momento, tal vez va a pasar como este primo de más de 40 años atrás. Ni lo veo. Solo por foto o algo así, ya casado con hijos, ya jóvenes. Es así, hermano. Moisés murió a ese hombre que estaba dispuesto a matar y mató. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa hasta que aprendió. ¿Y qué le dijo Dios? Dios, yo no puedo hacer, ni sé hablar. Y Dios le dice: ¿y quién ha hecho la boca? ¿Quién ha hecho el habla? Y Señor, ¿pero qué me van a decir? ¿En nombre de qué Dios? No me van a creer, me van a decir: ¿y quién es Él? Y Dios le dice: ¿qué tenía ahí? Un palo en su mano. Un palo que no sirve para nada, para abrir caminos, hacer escapar a las serpientes o algún animal, cuidar a las ovejas. Un palo, ni sirve para dar fruto. Y le dijo: echa tu vara. Y se convirtió en una serpiente venenosa que escapaba a Moisés, que le iba a morder. Mete tu mano en tu rezago, ahí adentro. Sácala. Lepra. Vuelve a meter. Sácala. Empezó a aprender de que no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros.
Pablo tuvo que aprender a que no es cuando estás débil, es el peor momento, sino cuando eres débil y te apoyas en Dios, es el mejor momento cuando estás en el poder de Dios. Él mismo lo dice en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, decía Pablo, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Es eso, hermanos. Por eso estamos viendo esta historia. Tiene riquezas escondidas algunas y otras más a la superficie se puede ver, que nos enseñan. Dios marca la historia de sus hijos. Dios es el escritor de tu historia. Enseña al niño su camino y de viejo no se apartará de él. Nuestra vida y muerte está en las manos de Dios. Solo lo resucitado es para la gloria de Dios. Cada detalle está en las manos de Dios. Escoger a Cristo y seguirlo tiene que pagar el precio de alejarse de la mundanalidad. Tenemos que ser instrumentos limpios. Confía en Dios. Él obrará en su tiempo. Todo tiene el tiempo de Dios. Para Moisés, a sus 40 años no era el tiempo, a los 80 sí. Por esa fe, Moisés, sabiendo de su llamado, prefirió ser parte del pueblo de Dios, de la descendencia del Mesías, que la apariencia de este mundo. En nuestra debilidad opera el poder de Dios. Cuando estamos débiles, entonces estamos fuertes. No hay resurrección sino antes no haber muerto. ¿Qué tal si nos paramos? Amén. Oh Señor, Señor, levanta tus manos. Grande es tu gloria, grandes son tus promesas. Señor, nos apoyamos en tu promesa a pesar de nuestra debilidad. Señor, glorifícate, Señor. Llévanos por tus sendas. Señor, glorifícate. Haznos saborear, Señor, de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. Danos un corazón quebrantado y humilde, sencillo, Señor, y no andar en la vanidad de nuestra mente, Señor. Glorificado seas tú en medio de tu casa, Señor, en medio de tu casa. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Dios, te oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Ruge, oh sí Señor, ruge, aleluya. La profecía de Sion, el Mesías descendió. Dile, solo tú eres digno de abrir el libro. El cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye
Gracias, Señor, porque así como has enviado a Juan el Bautista para preparar tu primera venida, así nos has mandado, Señor, que preparemos tu venida, el camino, predicando tu evangelio a toda nación, tribu y lengua, pueblo. Señor, danos ese fuego para hacerlo. Prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios, prepara hoy el camino de Dios. Oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, 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 oh valle, se ha alzado, oh monte derribado. Una vez más, Señor, ruge, hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte Aleluya. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.